5 años después, cuando Valeria Mendoza firmaba contratos millonarios desde su oficina en el piso 42 de la torre corporativa más exclusiva de Madrid, nunca imaginó que el hombre sentado al otro lado de la mesa había sido quien le preparaba el café cada mañana durante 3 meses. Pero esa mañana de octubre, cuando sus miradas se cruzaron por primera vez en años, el tiempo se detuvo y todo cambió para siempre. La historia comenzó un lunes gris de noviembre del 2018. Las hojas doradas del otoño madrileño alfombraban las aceras de la Gran Vía, mientras Valeria caminaba con pasos decididos hacia su nuevo trabajo. Sus tacones resonaban contra el pavimento húmedo, marcando el ritmo de sus ambiciones. A los 24 años acababa de conseguir un puesto como analista junior en Inversiones Castellana, una de las firmas financieras más prestigiosas de España. El edificio de oficinas se alzaba imponente entre las construcciones clásicas del centro histórico. Sus cristales reflejaban las nubes plomizas que amenazaban con descargar lluvia sobre la capital. Valeria ajustó su blazer negro y respiró profundo. Este era su momento. Había trabajado durante años para llegar hasta aquí, sacrificando noches de sueño, relaciones y momentos de diversión. Nada ni nadie la detendría ahora. La cafetería, el rincón del barista, ocupaba la planta baja del edificio. Era un espacio pequeño pero acogedor, con paredes de ladrillo visto y mesas de madera oscura que desprendían el aroma a café recién molido. Valeria empujó la puerta de cristal y se dirigió directamente al mostrador. Necesitaba cafeína para enfrentar su primer día. Detrás de la barra, un hombre de 30 años limpiaba meticulosamente la máquina de espresso. Sus manos trabajaban con precisión, cada movimiento calculado y eficiente. Diego Herrera llevaba el uniforme de la cafetería. Camisa blanca, delantal marrón y una sonrisa genuina que iluminaba su rostro cada vez que atendía a un cliente. Sus ojos castaños brillaban con una calidez que contrastaba con la frialdad del ambiente corporativo que lo rodeaba. Valeria consultó su reloj. 7:45 de la mañana. Tenía exactamente 15 minutos antes de su primera reunión. «Buenos días. Un cortado para llevar, por favor. Y que sea rápido». Diego alzó la mirada y por un instante sus ojos se encontraron. Ella llevaba el cabello castaño recogido en un moño perfecto, ni un mechón fuera de lugar. Su maquillaje era impecable, profesional pero elegante. Todo en su apariencia gritaba ambición y determinación. Enseguida, ¿azúcar? Sin azúcar. Y sin espuma. Solo café y leche. Diego asintió y comenzó a preparar la bebida. Sus movimientos eran fluidos, como si hubiera nacido para estar detrás de esa máquina. El vapor silbó mientras calentaba la leche, creando una sinfonía matutina que se mezclaba con el murmullo de las conversaciones de otros clientes. Valeria tamborileó con los dedos sobre el mostrador, mirando constantemente su teléfono. Emails, notificaciones, llamadas perdidas. Su mente ya estaba en la oficina, repasando los informes que había estudiado la noche anterior. «Aquí tiene su cortado». Diego deslizó el vaso de cartón sobre el mostrador. Había dibujado una pequeña hoja en la superficie de la leche. Un detalle artístico que pasó completamente desapercibido para Valeria. 3,50 €. Ella dejó un billete de 5 euros sobre el mostrador y tomó el café sin siquiera mirarlo. «Quédese con el cambio». «Gracias, que tenga un buen día». Valeria ya se dirigía hacia la salida cuando Diego pronunció esas palabras. No respondió. Su mente estaba completamente enfocada en la reunión que la esperaba arriba, en el piso 17, donde conocería a su nuevo equipo y recibiría sus primeras asignaciones. El ascensor se deslizó silenciosamente hacia arriba mientras Valeria bebía su café. Tenía que admitir que estaba perfectamente preparado. La temperatura exacta, la proporción ideal entre café y leche. Pero no tenía tiempo para pensar en detalles insignificantes como ese. Las oficinas de Inversiones Castellana ocupaban 4 plantas del edificio, pasillos largos con moqueta gris, oficinas con paredes de cristal y salas de reuniones equipadas con la última tecnología. El ambiente era exactamente lo que Valeria había imaginado, profesional, competitivo y lleno de oportunidades para quien estuviera dispuesto a tomarlas. Su supervisor, Carlos Ruiz, la recibió con una sonrisa cordial pero calculadora. A los 45 años, Carlos había construido su carrera sobre la base de decisiones inteligentes y contactos estratégicos. Su oficina estaba decorada con diplomas, fotografías con personalidades del mundo financiero y una vista panorámica de Madrid que quitaba el aliento. «Valeria, bienvenida al equipo. He revisado tu expediente académico y debo decir que estoy impresionado. Magna cum laude en Economías por la Complutense, máster en Finanzas por IES. Excelente. Gracias, señor Ruiz. Estoy lista para contribuir al éxito de la firma. Me gusta esa actitud. Aquí valoramos la ambición, pero también la capacidad de trabajo en equipo.
Tu primera asignación será analizar el sector tecnológico. Específicamente queremos identificar startups con potencial de crecimiento exponencial. Valeria asintió, tomando notas mentales de cada palabra. Esta era su oportunidad de demostrar de qué estaba hecha. Las siguientes semanas establecieron una rutina que Valeria siguió religiosamente. Llegaba a la oficina a las 7:45 cada mañana, siempre pasando por la cafetería para su cortado sin azúcar y sin espuma. Diego la reconocía inmediatamente y comenzaba a preparar su bebida en cuanto la veía entrar. Buenos días. El cortado de siempre. Correcto. Sus intercambios eran breves, funcionales. Valeria pagaba, tomaba su café y desaparecía en el ascensor. Diego observaba cómo se alejaba, notando los pequeños detalles que ella misma ignoraba. Cómo fruncía ligeramente el ceño cuando revisaba su teléfono, cómo sus hombros se tensaban cuando recibía una llamada, cómo su sonrisa nunca llegaba completamente a sus ojos. En la cafetería, Diego era conocido por su carácter amable y su capacidad para recordar las preferencias de cada cliente. Sabía que la señora García del segundo piso prefería su café con 2 terrones de azúcar moreno, que Javier del departamento legal siempre pedía un americano doble después de las reuniones difíciles, y que Valeria del piso 17 necesitaba exactamente 4 minutos para preparar su cortado perfecto. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera sus compañeros de trabajo, era que Diego había estudiado administración de empresas en la Universidad Autónoma de Madrid, que había trabajado durante 5 años en una consultoría antes de que la crisis económica del 2008 arrasara con su carrera, que cada noche, después de cerrar la cafetería, se encerraba en su pequeño apartamento del barrio de Lavapiés para trabajar en un proyecto que había estado desarrollando durante 3 años. La aplicación se llamaba Coffee Tech y había nacido de una observación simple pero revolucionaria. La mayoría de las cafeterías del mundo desperdiciaban tiempo, recursos y oportunidades porque no entendían verdaderamente a sus clientes. Diego había creado un sistema de inteligencia artificial que analizaba patrones de consumo, preferencias individuales y tendencias de mercado para optimizar cada aspecto del negocio cafetero. Durante sus horas libres había visitado más de 200 cafeterías en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Había hablado con propietarios, empleados y clientes. Había recopilado datos, analizado comportamientos y refinado su algoritmo hasta convertirlo en algo que podría transformar completamente la industria. El problema era que necesitaba financiación, y para conseguir financiación necesitaba credibilidad. Y para tener credibilidad en el mundo de los negocios, necesitaba algo más que un uniforme de barista y sueños ambiciosos. Una mañana de diciembre, mientras preparaba el cortado de Valeria, Diego tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Había estado observándola durante semanas, notando cómo revisaba constantemente informes financieros mientras esperaba su café, cómo hablaba por teléfono sobre análisis de mercado y oportunidades de inversión. Ella trabajaba en el sector que él necesitaba conquistar. Disculpe. Valeria levantó la mirada de su teléfono, sorprendida. Era la primera vez que Diego le dirigía la palabra más allá del intercambio habitual de pedido y pago. ¿Sí? Perdone la intromisión, pero he notado que trabaja en el sector financiero. Me preguntaba si podría darme algún consejo sobre cómo presentar un proyecto de negocio a inversionistas. La expresión de Valeria cambió inmediatamente. Sus ojos se endurecieron y una sonrisa condescendiente apareció en sus labios. ¿Un proyecto de negocio? ¿Usted? Sí. He desarrollado una aplicación tecnológica que podría revolucionar la industria del café. Valeria lo miró de arriba abajo, como si lo viera por primera vez. El uniforme, el delantal, las manos manchadas de café. Su mente clasificó automáticamente a Diego en una categoría específica, empleado de servicios sin educación financiera ni visión empresarial. Mire, no sé cómo decírselo sin sonar grosera, pero el mundo de las inversiones es extremadamente complejo. No es algo que se aprenda viendo vídeos en internet o leyendo artículos. Requiere años de estudio, experiencia y, sobre todo, credibilidad. Los inversionistas serios no van a escuchar a alguien que prepara cafés para ganarse la vida. Diego sintió como las palabras lo golpeaban físicamente. No era la primera vez que alguien lo juzgaba por su trabajo actual. Pero viniendo de ella, después de semanas de pequeñas interacciones cotidianas, dolía de una manera inesperada. Entiendo. Solo pensé que tal vez... Mi consejo es que se enfoque en su trabajo actual. Hay dignidad en todos los oficios, pero es importante ser realista sobre las propias limitaciones. Valeria tomó su café y se dirigió hacia el ascensor, dejando a Diego con las palabras atascadas en la garganta. No había sido su intención ser cruel, simplemente había sido honesta. En su mundo, la eficiencia y la franqueza eran virtudes.
No tenía tiempo para alimentar fantasías irrealizables de personas que claramente no entendían la complejidad del sector financiero. Esa noche, Diego se quedó despierto hasta las 3 de la madrugada trabajando en su presentación para inversionistas. Las palabras de Valeria resonaban en su mente, pero en lugar de desalentarlo, habían encendido algo dentro de él. Una determinación férrea que no había sentido en años. Sabía que tenía que demostrar que estaba equivocada, no solo a ella, sino a todos los que lo habían subestimado. Su aplicación no era una fantasía de un barista sin educación. Era el resultado de años de investigación, análisis de mercado y desarrollo tecnológico. Era su oportunidad de cambiar no solo su propia vida, sino la de miles de pequeños empresarios del sector cafetero. Durante las siguientes semanas, las interacciones entre Diego y Valeria volvieron a ser puramente transaccionales. Ella pedía su cortado, él lo preparaba, ella pagaba y se marchaba. Pero algo había cambiado. Diego ya no la miraba con la curiosidad amigable de antes. Ahora había una determinación silenciosa en sus ojos. Una energía contenida que Valeria no notó porque estaba completamente enfocada en su propio ascenso profesional. Y es que Valeria estaba teniendo un año excepcional. Sus análisis del sector tecnológico habían identificado 3 startups que posteriormente recibieron inversiones millonarias. Su capacidad para detectar tendencias emergentes y su precisión en las proyecciones financieras la habían convertido en una de las analistas más prometedoras de la firma. Carlos Ruiz la había ascendido a analista senior después de solo 6 meses, algo prácticamente inaudito en inversiones castellana. Su oficina ahora tenía ventanas, su salario había aumentado considerablemente y tenía acceso a clientes de alto perfil que manejaban carteras de inversión de decenas de millones de euros. Valeria, quiero que sepas que el consejo directivo ha estado siguiendo tu trabajo muy de cerca. Era una tarde de febrero cuando Carlos la llamó a su oficina. La nieve comenzaba a caer sobre Madrid, creando un manto blanco que transformaba la ciudad en una postal navideña tardía. ¿El consejo directivo? Así es. Están considerando crear un nuevo departamento enfocado específicamente en tecnologías emergentes, y quieren que lo lideres tú. Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba. Este era el momento que había estado esperando toda su vida. La oportunidad de demostrar que podía competir con cualquiera, independientemente de su edad o género. Sería un honor, señor Ruiz. Hay una condición. Necesitas presentar una propuesta completa para el nuevo departamento. Estrategia, presupuesto, equipo, proyecciones a 5 años. Y tienes 2 semanas para prepararlo. 2 semanas, 14 días para crear la presentación más importante de su carrera. Valeria aceptó el desafío sin vacilar. Esas 2 semanas fueron un torbellino de trabajo intenso. Valeria prácticamente vivía en la oficina, llegando antes del amanecer y marchándose después de medianoche. Su rutina matutina en la cafetería se volvió aún más mecánica. Cortado sin azúcar, sin espuma. 3,50 €. Gracias, hasta mañana. Diego observaba cómo la tensión se acumulaba en sus hombros, cómo sus ojeras se profundizaban día tras día. Había algo admirable en su dedicación, pero también algo preocupante en la manera como se estaba consumiendo a sí misma en pos de sus objetivos. Una mañana, mientras preparaba su café habitual, Diego notó que Valeria temblaba ligeramente. No era de frío, el sistema de calefacción del edificio funcionaba perfectamente, era agotamiento puro. ¿Está bien? Perfectamente. Pero su voz sonaba rasposa, como si hubiera estado hablando durante horas. Diego terminó de preparar el cortado y, en un impulso, añadió una pequeña galleta de jengibre al lado del vaso. Es cortesía de la casa, para la energía. Valeria miró la galleta como si fuera un objeto extraño. Hacía días que no comía algo que no fuera una barra energética o un sándwich comprado en la máquina expendedora. No era necesario. Lo sé. Por primera vez en semanas, Valeria lo miró realmente. No solo una mirada funcional de cliente a empleado, sino una mirada humana. Diego tenía los ojos cansados, como si él también hubiera estado trabajando hasta tarde. Pero había algo más allí, una gentileza genuina que contrastaba con la competitividad feroz que la rodeaba en su mundo profesional. Gracias. Tomó la galleta junto con el café y se dirigió al ascensor. Durante el trayecto al piso 17, se comió la galleta sin pensar. Tenía un sabor casero, como si hubiera sido horneada esa misma mañana. Por un momento se permitió recordar los desayunos de su infancia, cuando su abuela le preparaba galletas similares los domingos por la mañana. Pero el momento de nostalgia duró exactamente el tiempo que tardó el ascensor en llegar a su planta.
En cuanto se abrieron las puertas, Valeria volvió a ser la analista senior enfocada en conquistar el mundo financiero. La presentación para el consejo directivo fue un éxito rotundo. Valeria había creado una propuesta tan detallada y convincente que los directivos aprobaron no solo la creación del nuevo departamento, sino también un presupuesto inicial de 5 millones de euros para el primer año de operaciones. A los 25 años, Valeria Mendoza se convirtió en la directora de departamento más joven en la historia de Inversiones Castellana. Su oficina fue trasladada al piso 22, con una vista panorámica de Madrid que se extendía hasta las montañas de la sierra. Tenía un equipo de 6 analistas bajo su supervisión y acceso directo a los clientes más importantes de la firma. El éxito llegó acompañado de reconocimiento mediático. Revistas especializadas en finanzas publicaron artículos sobre la joven promesa del sector. Conferencias internacionales la invitaron como ponente, y su perfil de LinkedIn comenzó a recibir ofertas de trabajo de firmas competidoras. Pero con el éxito también llegaron las responsabilidades amplificadas. Las jornadas de 12 horas se convirtieron en la norma, los fines de semana desaparecieron entre informes y análisis, y las relaciones personales se desvanecieron gradualmente. Valeria había conseguido todo lo que había soñado, pero el precio había sido más alto de lo que había anticipado. Una mañana de abril, mientras bajaba por su cortado habitual, Valeria notó que había una persona diferente detrás del mostrador de la cafetería. Una mujer joven con el cabello rizado y una sonrisa nerviosa. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Dónde está Diego?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera procesarla conscientemente. No se había dado cuenta de lo acostumbrada que estaba a ver su rostro familiar cada mañana. «Diego ya no trabaja aquí. Renunció hace 2 semanas. ¿Le preparo algo?». «Sí. Un cortado sin azúcar y sin espuma». Mientras la nueva empleada preparaba el café, Valeria se sintió extrañamente desplazada. Durante más de un año, Diego había sido una constante silenciosa en su rutina matutina. No habían tenido conversaciones profundas ni habían desarrollado una amistad. Pero su presencia había sido reconfortante de una manera que recién ahora comenzaba a comprender. El cortado sabía diferente. No malo, pero diferente. La temperatura no era exacta. La proporción entre café y leche estaba ligeramente desbalanceada. Pequeños detalles que la mayoría de las personas no habrían notado, pero que a Valeria le resultaron molestos durante todo el día. Esa tarde, mientras revisaba informes financieros en su oficina, se encontró pensando en Diego. ¿Por qué habría renunciado repentinamente? ¿Habría encontrado otro trabajo? La curiosidad la molestaba porque no tenía ninguna razón lógica para preocuparse por el paradero de un empleado de cafetería que apenas conocía. Lo que Valeria no sabía era que Diego había renunciado porque finalmente había conseguido lo que había estado buscando durante años: un inversionista dispuesto a financiar Coffeetech. Después de meses de presentaciones rechazadas y puertas cerradas, había logrado captar la atención de Marcos Delgado, un empresario valenciano que había hecho su fortuna en el sector inmobiliario y ahora buscaba diversificar sus inversiones hacia la tecnología. Marcos había visto el potencial inmediato de la aplicación de Diego y había decidido apostar por ella con una inversión inicial de 200.000 euros. Con ese dinero, Diego había alquilado una pequeña oficina en el barrio de Malasaña. Había contratado a 2 programadores especializados en inteligencia artificial y había comenzado a trabajar 18 horas al día para convertir su sueño en realidad. Los primeros meses fueron brutales. Diego descubrió que manejar una startup era completamente diferente a trabajar en una cafetería o incluso en una consultoría. Cada día traía nuevos desafíos. Problemas técnicos con el código, dificultades para conseguir clientes piloto, complicaciones legales con las patentes, presión constante del inversionista para mostrar resultados. Pero también descubrió algo sobre sí mismo que había olvidado durante sus años detrás del mostrador. Tenía un talento natural para los negocios. Su experiencia directa en el sector cafetero le daba una perspectiva única que los tecnólogos puros no poseían. Entendía no solo cómo funcionaba la tecnología, sino cómo podía aplicarse para resolver problemas reales de empresarios reales. Coffeetech comenzó a ganar tracción gradualmente. Primero con pequeñas cafeterías independientes de Madrid que veían mejoras inmediatas en sus ventas y eficiencia operativa. Luego con cadenas regionales que adoptaron el sistema en múltiples ubicaciones. Los resultados eran consistentes. Aumentos promedio del 30% en los ingresos, reducción del 20% en el desperdicio de inventario, y mejoras significativas en la satisfacción del cliente. Mientras tanto, Valeria continuaba ascendiendo en Inversiones Castellana. Su departamento de tecnologías emergentes se había convertido en uno de los más rentables de la firma, identificando y financiando startups que posteriormente se vendían por múltiplos de la inversión inicial.
Pero el éxito profesional no había llenado el vacío que se había ido creando gradualmente en su vida personal. A los 26 años, Valeria se despertaba cada mañana en su apartamento de lujo en el barrio de Salamanca. Preparaba su propio café porque ya no tenía tiempo de bajar a la cafetería. Y se dirigía a una oficina donde era respetada y admirada, pero donde no tenía verdaderos amigos. Las relaciones románticas habían sido sacrificadas en el altar de la ambición. Los hombres que conocía en su círculo profesional eran tan competitivos y enfocados en sus carreras como ella, lo que hacía imposible construir algo genuino. Los que conocía fuera del trabajo se sentían intimidados por su éxito o no entendían las demandas de su profesión. Una noche de septiembre, mientras trabajaba hasta tarde en un análisis de mercado sobre aplicaciones empresariales, Valeria se topó con un nombre familiar en los informes de startups emergentes: Coffeetech. La empresa había aparecido en su radar porque había conseguido una segunda ronda de financiación de 2 millones de euros liderada por un fondo de inversión catalán. Los números eran impresionantes. Crecimiento del 500% en 18 meses. Expansión a más de 100 ubicaciones y proyecciones que sugerían un potencial de escalabilidad internacional. Valeria leyó el informe completo 2 veces sin poder creer lo que veía. El fundador y director ejecutivo de Coffeetech era Diego Herrera. El mismo Diego que había preparado su cortado cada mañana durante más de un año. El mismo Diego al que había despedido condescendientemente cuando le había pedido consejo sobre cómo presentar un proyecto a inversionistas. La ironía era aplastante. Mientras ella había estado construyendo su carrera analizando el potencial de startups tecnológicas, él había estado construyendo una startup tecnológica real. Mientras ella había estado teorizando sobre tendencias de mercado, él había estado creando una nueva tendencia de mercado. Esa noche Valeria se quedó despierta hasta el amanecer, no por trabajo, sino porque no podía dejar de pensar en la conversación que habían tenido años atrás. Recordaba perfectamente la expresión en el rostro de Diego cuando ella le había dicho que los inversionistas serios no escucharían a alguien que preparaba cafés para ganarse la vida. Se había equivocado. Completamente, absolutamente, categóricamente equivocada. Y lo peor de todo era que Diego había tenido la razón desde el principio. Su aplicación realmente estaba revolucionando la industria del café. Los artículos especializados hablaban de Coffeetech como el Uber del sector cafetero, una plataforma que estaba cambiando fundamentalmente la manera como las cafeterías entendían y servían a sus clientes. La mañana siguiente, Valeria bajó a la cafetería del edificio por primera vez en meses. La misma empleada joven la atendió, pero el lugar se veía diferente. Había nuevas máquinas, tablets en las mesas y un sistema de pedidos digitales que parecía extremadamente sofisticado. Disculpe, ¿ese sistema es nuevo? Sí, lo instalamos hace 3 meses. Es increíble. Se llama Coffeetech. Nos ha ayudado a aumentar las ventas y a entender mejor lo que quieren nuestros clientes. Valeria pidió su cortado habitual y se sentó en una de las mesas pequeñas cerca de la ventana. Por primera vez en años no tenía prisa por llegar a su oficina. Necesitaba procesar lo que había descubierto. Diego no solo había tenido razón sobre su proyecto, había demostrado algo mucho más profundo sobre las suposiciones que ella había hecho sobre las personas basándose únicamente en sus circunstancias actuales. Había juzgado su potencial por su uniforme, su credibilidad por su trabajo, su inteligencia por su posición social. Era exactamente el tipo de prejuicio que ella misma había enfrentado como mujer joven en el sector financiero. ¿Cuántas veces había tenido que demostrar que era más inteligente, más preparada y más competente que sus colegas masculinos para ser tomada en serio? ¿Cuántas veces había sentido la frustración de ser subestimada por su apariencia o su edad? Y sin embargo, había hecho exactamente lo mismo con Diego. La realización la golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo había sido condescendiente, había sido hipócrita. Había aplicado exactamente los mismos estereotipos que tanto odiaba cuando los aplicaban a ella. Valeria terminó su café y subió lentamente a su oficina. Durante todo el día le fue imposible concentrarse completamente en su trabajo. Parte de su mente estaba constantemente regresando a Diego y a Coffeetech. Esa tarde hizo algo que nunca había hecho en su carrera profesional. Canceló una reunión importante para quedarse en casa investigando sobre la empresa de Diego. Encontró entrevistas, artículos, videos de conferencias donde él explicaba la visión detrás de Coffeetech. En cada video, Diego se mostraba articulado, inteligente, visionario. Hablaba con pasión sobre cómo la tecnología podía empoderar a pequeños empresarios, sobre cómo su experiencia directa en el sector le había dado insights que los académicos no poseían, sobre cómo había convertido años de observación silenciosa en una herramienta transformadora. Era obvio que había estado preparándose para este momento durante mucho más tiempo del que ella había imaginado. Su trabajo en la cafetería no había sido una limitación.
Había sido su laboratorio de investigación. Una de las entrevistas más recientes mostraba a Diego en las oficinas de Coffeetech, que ahora ocupaban un piso completo de un edificio moderno en el Distrito Financiero de Madrid. Tenía un equipo de 20 empleados, acuerdos de distribución en 5 países europeos y planes de expansión a América Latina. En menos de 2 años había construido lo que ella había tardado 4 años en conseguir: reconocimiento, respeto y éxito financiero en su sector. Pero más allá del éxito empresarial, había algo en la manera como Diego hablaba en las entrevistas que la intrigaba. Mantenía la misma gentileza genuina que ella recordaba de sus interacciones matutinas, la misma calidez en los ojos, la misma humildad a pesar de sus logros. El éxito no había cambiado su esencia fundamental. Esa noche Valeria tomó una decisión que jamás había anticipado. Iba a contactar a Diego. No sabía exactamente qué le diría, pero sabía que tenía que hacerlo. Tal vez era curiosidad profesional. Tal vez era una necesidad de disculparse por su comportamiento pasado. Tal vez era algo más complejo que no estaba lista para admitir. Encontró el email corporativo de Coffeetech en su página web y pasó más de 1 hora escribiendo y reescribiendo un mensaje. ¿Cómo se dirigía a alguien a quien había tratado con desdén, pero que ahora respetaba profesionalmente? ¿Cómo explicaba su interés sin sonar oportunista o falsa? Al final, el mensaje que envió fue simple y directo. Estimado Diego, soy Valeria Mendoza de Inversiones Castellana. He estado siguiendo el impresionante crecimiento de Coffeetech y me gustaría programar una reunión para discutir posibles oportunidades de colaboración. Mi equipo está muy interesado en conocer más sobre su visión para el futuro de la industria cafetería. ¿Tendría disponibilidad para una reunión la próxima semana? Atentamente, Valeria Mendoza, directora de Tecnologías Emergentes. Presionó enviar antes de que pudiera cambiar de opinión otra vez. La respuesta llegó al día siguiente. Cortés pero profesional. Estimada señora Mendoza, gracias por su interés en Coffeetech. Estaré encantado de reunirme con su equipo. ¿Le parece bien el viernes a las 10 de la mañana en nuestras oficinas? Saludos cordiales, Diego Herrera. No había ni rastro de familiaridad en el mensaje. Era como si nunca se hubieran conocido antes, como si no hubieran compartido cientos de intercambios matutinos durante más de 1 año. Valeria no sabía si sentirse aliviada o decepcionada por esa distancia profesional. El viernes por la mañana, Valeria se vistió con su traje más elegante, un conjunto azul marino de Zara que había comprado especialmente para reuniones importantes. Se maquilló con cuidado, peinó su cabello en ondas suaves que enmarcaban su rostro, y se roció con un perfume sutil pero sofisticado. Mientras se preparaba, se dio cuenta de que estaba dedicando más tiempo a su apariencia de lo que había hecho en meses. ¿Era por la importancia profesional de la reunión o había algo más personal involucrado? Prefirió no profundizar en esa pregunta. Las oficinas de Coffeetech estaban ubicadas en un edificio de cristal y acero en el distrito de Azca, a solo 15 minutos en metro desde Inversiones Castellana. El lobby era moderno pero acogedor, con paredes decoradas con fotografías de cafeterías de todo el mundo, y una máquina de espresso profesional que ofrecía café gratuito a los visitantes. Valeria se anunció en recepción y esperó en un sofá de cuero marrón, observando el movimiento constante de empleados jóvenes que entraban y salían con laptops, tablets y expresiones de concentración creativa. El ambiente era completamente diferente al de su firma, más informal, más dinámico, más colaborativo. Señora Mendoza, Valeria levantó la mirada y por un momento el tiempo se detuvo. Diego estaba frente a ella, pero era una versión transformada del hombre que recordaba. Llevaba un traje gris perfectamente cortado, camisa blanca sin corbata y zapatos italianos que probablemente costaban más que el salario mensual que había ganado como barista. Su cabello estaba más corto, peinado con un estilo moderno que resaltaba la estructura de su rostro. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, cálidos, inteligentes y ahora también exitosos. Diego, es un placer verlo nuevamente. Él extendió la mano para un apretón formal. Su sonrisa era amigable pero distante, exactamente la que usaría con cualquier cliente potencial que no conociera personalmente. El placer es mío. Bienvenida a Coffeetech. Valeria siguió a Diego por un pasillo decorado con pantallas que mostraban métricas en tiempo real de las cafeterías que usaban su plataforma, ventas, inventarios, satisfacción del cliente, predicciones de demanda. Los números eran impresionantes, y Valeria, con su ojo entrenado para analizar el rendimiento empresarial, pudo reconocer inmediatamente que estaba viendo una operación extraordinariamente exitosa. La oficina de Diego ocupaba una esquina del edificio, con ventanas que ofrecían una vista panorámica de Madrid. No era ostentosa, pero era elegante. Escritorio de madera clara, estanterías llenas de libros sobre tecnología y administración,
y una máquina de espresso personal que claramente era de gama alta. Por favor, tome asiento. ¿Le ofrezco café? Sí, gracias. Un cortado si es posible. Diego sonrió por primera vez con algo que parecía genuino. Sin azúcar y sin espuma, si no me equivoco. Valeria se sorprendió de que recordara su preferencia después de tanto tiempo. Mientras él preparaba el café, ella observó cómo se movía con la misma precisión que recordaba, pero ahora había una confianza diferente en sus gestos. Era la seguridad de alguien que había demostrado sus capacidades y ya no tenía nada que probar. Entonces, señora Mendoza, entiendo que Inversiones Castellana está interesada en Coffeetech. ¿En qué capacidad específicamente? Valeria había preparado una presentación estándar sobre las oportunidades de inversión y asociación estratégica, pero sentada frente a Diego, todas sus palabras ensayadas parecían inadecuadas. Hemos estado monitoreando el crecimiento de su empresa y los resultados son realmente impresionantes. Mi equipo cree que Coffeetech tiene potencial para expansión internacional significativa. Aprecio el interés, pero debo preguntarle, ¿su firma estaría dispuesta a invertir en una empresa fundada por alguien que, en palabras de uno de sus directores, no tiene la credibilidad necesaria para ser escuchado por inversionistas serios? Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Valeria sintió como el color se drenaba de su rostro. Diego la miraba directamente, sin hostilidad, pero sin esconder tampoco que recordaba perfectamente su conversación de años atrás. Diego, no se preocupe. No estoy aquí para reproches del pasado. Simplemente quería aclarar que sé exactamente quién es usted y cuál fue su opinión sobre mi potencial empresarial. Valeria respiró profundo. Este era el momento de la verdad, y sabía que cualquier respuesta corporativa o evasiva sería percibida inmediatamente por Diego, quien claramente había desarrollado un olfato agudo para detectar la falta de autenticidad. Tiene razón. Y debo disculparme. Fui condescendiente, prejuiciosa y completamente equivocada. Juzgué su potencial basándome en su trabajo actual sin considerar quién era realmente o qué capacidades tenía. Fue arrogante e imperdonable. Diego estudió su rostro durante un momento que se sintió eterno. Luego, gradualmente, su expresión se suavizó. Aprecio la honestidad. Y la disculpa. No solo estaba equivocada sobre usted específicamente. Estaba equivocada sobre algo más fundamental. La idea de que el éxito debe seguir un camino tradicional. Predecible. Usted demostró que la innovación real viene de perspectivas no convencionales. Eso es cierto. Mi experiencia directa en el sector me dio insights que ningún MBA habría podido enseñarme. Cada café que preparé, cada cliente que observé, cada problema operativo que presencié, se convirtió en data para Coffeetech. ¿Puedo preguntarle algo personal? Diego asintió. ¿Por qué aceptó esta reunión? Dado nuestro historia, habría sido completamente justificable que rechazara trabajar conmigo. Diego se recostó en su silla pensando cuidadosamente su respuesta. Porque separar los sentimientos personales de las oportunidades de negocio es parte de ser un empresario exitoso, y porque, honestamente, siempre he respetado su inteligencia profesional, incluso cuando no respetaba su opinión sobre mí. Esas palabras golpearon a Valeria más profundamente que cualquier reproche habría podido hacerlo. Diego había logrado algo que ella misma luchaba por conseguir: mantener la objetividad profesional sin perder la humanidad. Además, Coffeetech está en una etapa donde necesitamos socios estratégicos que entiendan tanto la tecnología como los mercados financieros. Su reputación en el sector es excepcional. La reunión continuó durante 2 horas. Diego le mostró la plataforma en funcionamiento, explicó los algoritmos de inteligencia artificial que habían desarrollado y compartió su visión para la expansión internacional. Valeria quedó genuinamente impresionada no solo por la sofisticación técnica del producto, sino por la profundidad estratégica del pensamiento de Diego. Él había anticipado cada obstáculo que ella podría haber identificado: regulaciones internacionales, diferencias culturales en el consumo de café, competencia de gigantes tecnológicos, problemas de escalabilidad. Para cada desafío tenía una solución bien pensada y respaldada por data sólida. Su análisis de mercado es más completo que el de muchas empresas que hemos evaluado con equipos de 10 veces su tamaño. Gracias. Hemos aprendido que la calidad del análisis es más importante que la cantidad de analistas. Hacia el final de la reunión, Diego le hizo una propuesta que Valeria no había anticipado. Señora Mendoza, tengo una proposición poco convencional. En lugar de una inversión tradicional, me gustaría explorar una asociación estratégica donde Inversiones Castellana no solo aporte capital, sino que también ayude a Coffeetech a identificar y evaluar oportunidades de adquisición en el sector. ¿Adquisiciones? Estamos considerando comprar pequeñas cadenas de cafeterías en mercados clave de Europa y América Latina. Necesitaríamos expertise financiero para evaluar estas oportunidades y estructurar las transacciones.
Era una propuesta brillante. En lugar de simplemente recibir dinero pasivamente, Diego estaba proponiendo una colaboración activa que aprovecharía las fortalezas complementarias de ambas organizaciones. Es una estrategia muy inteligente. Permitiría expansión rápida con menor riesgo que el crecimiento orgánico. Exactamente. Y nos daría acceso inmediato a mercados locales con bases de clientes establecidas. Valeria sintió la familiar emoción de reconocer una oportunidad excepcional, pero esta vez era diferente porque no solo estaba evaluando una inversión, estaba redescubriendo a una persona a quien había subestimado completamente. Me gustaría presentar esta propuesta a mi equipo y al consejo directivo. ¿Estaría dispuesto a hacer una presentación formal la próxima semana? Por supuesto, pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero que usted lidere personalmente la evaluación desde el lado de inversiones castellana. Valeria lo miró sorprendida. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestro pasado, o tal vez precisamente por él, creo que usted es la persona que mejor puede entender tanto las oportunidades como los riesgos de esta asociación. Era una muestra de confianza profesional que Valeria no esperaba y que la conmovió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sería un honor. Cuando Valeria regresó a su oficina esa tarde, tenía la mente llena de ideas, proyecciones y posibilidades. Pero también tenía algo más. Una sensación de que había reconectado con una parte de sí misma que había perdido en algún punto de su ascenso profesional. Durante los siguientes días, trabajó intensamente en la evaluación de Coffeetech, pero esta vez el trabajo no se sentía como una carga. Era colaborativo, emocionante, lleno de descubrimientos. Diego respondía a cada pregunta con paciencia y profundidad, y gradualmente sus intercambios profesionales comenzaron a incluir conversaciones más personales. ¿Puedo preguntarle algo?, le escribió Valeria en un email un miércoles por la tarde. ¿Cómo mantuvo la motivación durante esos años en la cafetería, sabiendo que tenía un proyecto tan ambicioso esperando? La respuesta de Diego llegó una hora después. Es una pregunta interesante. Creo que cada trabajo, sin importar cuál sea, puede enseñarnos algo valioso si estamos dispuestos a prestar atención. En la cafetería aprendí sobre servicio al cliente, eficiencia operativa, gestión de inventarios y, sobre todo, aprendí a observar. Cada día era un laboratorio de investigación disfrazado de trabajo de servicio. Además, había algo gratificante en hacer bien un trabajo simple. Preparar el café perfecto para alguien que lo necesitaba para comenzar su día. Esos momentos de conexión humana me recordaban por qué quería construir algo que ayudara a las personas. Valeria leyó el mensaje 3 veces. Había algo profundamente auténtico en la manera como Diego se relacionaba con el trabajo y con las personas que la hacía cuestionar sus propias motivaciones y prioridades. La presentación al Consejo Directivo de Inversiones Castellana fue un éxito rotundo. Diego se presentó con la confianza tranquila de alguien que conocía profundamente su negocio y había anticipado cada pregunta posible. Los directivos quedaron impresionados no solo con los números, sino con la visión estratégica a largo plazo. Carlos Ruiz, quien había sido mentor de Valeria durante años, la abordó después de la reunión. Valeria, esta es una de las mejores oportunidades que hemos visto en años. ¿Cómo encontraste a Coffeetech? Es una historia interesante. Digamos que a veces las mejores oportunidades están más cerca de lo que pensamos. El Consejo aprobó una asociación estratégica valorada en 10 millones de euros, con Valeria designada como la directora de cuenta principal. Significaba que trabajaría directamente con Diego durante los próximos meses para identificar objetivos de adquisición y estructurar las transacciones. Su primera reunión de trabajo post-aprobación fue programada para un viernes por la tarde en las oficinas de Coffeetech. Valeria llegó con una carpeta llena de análisis de mercado y una presentación sobre objetivos potenciales en Italia y Portugal. Diego la recibió en una sala de conferencias más pequeña e íntima que su oficina principal. Había café fresco esperando, y Valeria notó que había preparado su cortado exactamente como lo recordaba, sin azúcar, sin espuma, temperatura perfecta. Veo que aún recuerda mis preferencias. Los detalles importan, en el café y en los negocios. Trabajaron durante 3 horas, revisando análisis financieros, discutiendo estrategias de entrada a mercado y evaluando sinergias potenciales. Pero hacia el final de la tarde, la conversación se volvió más personal. Diego, ¿puedo confesarle algo? Por supuesto. Estos últimos meses trabajando en este proyecto han sido los más satisfactorios de mi carrera. No solo por el potencial financiero, sino por la sensación de estar construyendo algo real y significativo. Diego dejó de escribir en su laptop y la miró directamente. ¿A qué se refiere? En mi trabajo anterior, exitoso como ha sido, siempre he sentido que estaba analizando los sueños de otras personas sin nunca participar realmente en crearlos.
Con Coffee Tech siento que soy parte de algo que está cambiando verdaderamente la vida de las personas. Eso es exactamente lo que esperaba que dijera. ¿Qué quiere decir? Diego cerró su laptop y se recostó en su silla. Valeria, la razón por la que insistí en que usted liderara esta asociación no fue solo por su competencia profesional. Fue porque vi algo en usted durante esos meses en la cafetería que creo que usted misma había perdido de vista. ¿Qué cosa? Pasión genuina. Detrás de toda esa ambición y profesionalismo, había momentos donde podía ver a alguien que realmente se preocupaba por hacer trabajo significativo. Incluso cuando fue condescendiente conmigo, pude percibir que venía de un lugar de convicción real sobre la excelencia, no solo de arrogancia vacía. Valeria sintió algo removerse en su pecho. Era como si Diego hubiera visto una versión de ella que ella misma había olvidado. No sé qué decir. No tiene que decir nada. Pero me gustaría hacerle una propuesta diferente. ¿Cuál? Diego se levantó y caminó hacia la ventana que daba al atardecer madrileño. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un tapiz dorado que se extendía hasta el horizonte. Coffee Tech está creciendo más rápido de lo que anticipé. Necesitamos alguien que lidere nuestra expansión internacional. Alguien que entienda tanto los mercados financieros como la visión estratégica de la empresa. Valeria sintió como su corazón se aceleraba. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Le estoy ofreciendo una oportunidad de construir algo extraordinario desde cero. De ser parte de algo que puede cambiar una industria completa. Era el momento del ápice. Toda la tensión acumulada durante años, todas las lecciones aprendidas, todas las realizaciones sobre prejuicios y potencial, convergían en esta decisión única que cambiaría todo. Diego, eso significaría dejar Inversiones Castellana. Dejar la seguridad de una carrera establecida. Dejar todo lo que he construido durante años. Sí, significaría apostar por algo incierto. Significaría confiar en que juntos podemos crear algo más grande que lo que cualquiera de nosotros podría lograr separadamente. Valeria caminó hacia la ventana y se colocó junto a él. La ciudad se extendía frente a ellos, llena de posibilidades infinitas. ¿Por qué yo? Después de cómo lo traté. Después de todo lo que pasó. Diego se volvió hacia ella, y por primera vez en meses su sonrisa fue completamente genuina, sin ninguna barrera profesional. Porque usted me enseñó algo importante esa mañana cuando rechazó mi solicitud de consejo. ¿Qué cosa? Me enseñó que las opiniones de otras personas sobre mi potencial solo importan si yo las dejo que importen. Usted me ayudó a entender que tenía que demostrar mi valor, no solo hablarlo. Eso no fue mi intención. Lo sé. Pero el resultado fue que me motivó a trabajar más duro, a ser más preciso, a anticipar cada objeción posible. En cierto sentido, su escepticismo me hizo mejor empresario. Valeria se quedó sin palabras. Durante años había cargado con la culpa de haber sido cruel con Diego. Pero él había transformado esa experiencia negativa en combustible para su éxito. Pero hay algo más, ¿verdad? Diego asintió lentamente. Sí. Durante todos esos meses de interacciones matutinas, desarrollé un respeto profundo por usted. No solo por su inteligencia o su ambición, sino por su dedicación, su ética de trabajo, su capacidad de mantenerse enfocada en sus objetivos. Diego, déjeme terminar. Sé que esto complica las cosas, pero creo que trabajamos excepcionalmente bien juntos, y creo que usted también lo ha notado. Valeria sabía que tenía razón. Durante las últimas semanas, trabajar con Diego había sido diferente a cualquier colaboración profesional que hubiera tenido. Había una facilidad, una complementariedad, una sensación de que estaban construyendo algo juntos en lugar de simplemente completando transacciones. Pero, ¿y si no funciona? ¿Y si arruino lo que usted ha construido? El riesgo es parte del crecimiento, tanto en los negocios como en la vida. Era una respuesta que encapsulaba perfectamente la diferencia entre el Diego de la cafetería y el Diego empresario. Había mantenido su sabiduría emocional, pero había desarrollado la confianza para tomar riesgos calculados. Necesito pensarlo. Por supuesto, pero quiero que sepa que esta oferta no está condicionada por nada personal. Es puramente profesional. Si decide unirse a Coffee Tech, será porque cree en la visión de la empresa y en su propia capacidad de contribuir a ella. Esa noche Valeria no durmió. Caminó por su apartamento, salió al balcón, preparó té, leyó, pero no pudo deshacerse de la sensación de que estaba en un punto de inflexión que definiría el resto de su vida. No era solo una decisión profesional. Era una decisión sobre qué tipo de persona quería ser, qué tipo de vida quería vivir, qué tipo de legacy quería construir. A las 6 de la mañana tomó su teléfono y escribió un mensaje. Diego, acepto su oferta.
Cuando comience a trabajar en Coffee Tech, me gustaría que preparemos juntos mi primer cortado como empleada, sin azúcar, sin espuma, pero esta vez con la certeza de que estamos construyendo algo extraordinario juntos. La respuesta llegó 5 minutos después. Valeria no puede imaginar lo feliz que me hace esta decisión. Y sí, será un honor preparar ese cortado. Pero esta vez usaremos la máquina de espresso más avanzada del mundo, la misma tecnología que vamos a llevar a cafeterías de todo el planeta. 3 meses después, en una mañana soleada de primavera, Valeria se despertó en su nuevo apartamento en Malasaña. Se vistió con jeans y una blusa cómoda en lugar de su uniforme corporativo habitual, y caminó 5 minutos hasta las oficinas expandidas de Coffee Tech. Diego la esperaba en el lobby con 2 cortados perfectamente preparados. Buenos días, directora de Expansión Internacional. Buenos días, socio. Porque eso era lo que se habían convertido, socios en todos los sentidos de la palabra. Profesionales, personales, emocionales. La mujer ambiciosa había encontrado algo más valioso que el éxito individual. Había encontrado propósito compartido. Y el empleado de la cafetería había demostrado que los sueños más grandes a menudo nacen en los lugares más inesperados, cultivados por la paciencia, la observación y la determinación inquebrantable de convertir la visión en realidad. 6 meses después, cuando Coffee Tech abrió su primera ubicación internacional en Roma, Valeria y Diego brindaron con cortados en una terraza con vista al Coliseo. La empresa había crecido a 200 empleados, operaba en 12 países y estaba valorada en 150 millones de euros. Pero más importante que los números era lo que habían construido juntos. Una empresa que realmente mejoraba la vida de pequeños empresarios. Una asociación profesional que había evolucionado hacia algo más profundo. Y la prueba de que las segundas oportunidades a veces llevan a destinos que nunca habríamos podido imaginar en nuestros planes originales. La última vez que Valeria había pisado la cafetería del edificio de inversiones Castellana, había sido para cancelar su cortado de despedida. Ahora, cada mañana, Diego le preparaba uno nuevo en su oficina compartida, y cada vez que lo hacía, ambos recordaban el poder transformador de ver el potencial en lugares inesperados y de tener el coraje de apostar por él. Fin.